La lectio divina, interesante en nuestra vida cristiana. Te sugiero un modo práctico y sencillo de vida espiritual basado en la palabra de Dios para hacer del leccionario ferial y festivo tu libro de educación en la fe y de oración de cada día. Es el camino de la lectio divina. Esta práctica no es para un grupo en particular, es algo que interesa a todo cristiano y a toda la iglesia. La palabra de Dios es para todos. Es el momento de confrontarse personalmente con Dios, es vivir tu vida como prolongación de la palabra escuchada, interiorizada y orada, viviéndola en los actos de la jornada en presencia de Dios. Esta lectura de las Sagradas Escrituras cotidiana y familiar ha sido vivamente recomendada por la tradición de la Iglesia y más recientemente por el Concilio Vaticano. Se recomienda insistentemente a todos los fieles, como también a los religiosos, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues es pues el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo. Recordemos que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañarse con la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos los oráculos divinos. Esta etapa primera de la lectura corresponde a la de tu búsqueda del sentido literal histórico, tratando de ser respetuoso con el texto. Puedes utilizar para su lectura algún subsidio bíblico y un comentario serio y sencillo. Pero recuerda siempre que en esta fase la condición fundamental para entrar en la palabra es ponerte a la escucha del Señor. Cuando lees los textos sagrados es Él quien te habla. El silencio inicial que debes observar no es solo un silencio físico o psicológico, se trata del silencio de tu vida ante el don que Dios te hace y que es Él mismo. El silencio es el preámbulo de la escucha. En el silencio te ejercitarás en conjugar la palabra con la escucha. Irás adquiriendo esa capacidad de recogimiento vigilante, primer requisito para comprometerte en ese proceso que es la escucha de Dios. Si comienzas a leer así las Sagradas Escrituras, Dios vuelve a pasear en el paraíso terrenal contigo, según lo indica San Ambrosio. Continuamos con la meditación de la palabra de Dios o meditatio. La siguiente etapa, meditar, es reflexionar en los valores permanentes del texto bíblico, es buscar el sabor de la palabra y no lo científico, es rumiar la palabra tratando de asimilarla con un esfuerzo de integridad y concentración, es cerrar los ojos ante el Señor y confrontar el texto con la vida, indicando las actitudes y sentimientos que la palabra de Dios te transmite. De hecho, puedes ayudarte planteándote preguntas sobre la página que has leído. ¿Cuál es la idea y el valor fundamental de la perícopa?
¿Qué importancia tiene para mí? ¿Qué me sugiere y cómo me interpela esa palabra? ¿Qué comportamientos y sentimientos me transmite? ¿Cómo puedo iluminarlos con mi vida? Se trata de que la palabra penetre profundamente en lo íntimo de tu corazón, aplicarla a tu vida para confrontarte y penetrar en la palabra y convertirte a la palabra. La meditación, pues, la reflexión de la palabra escuchada o leída para que surja el valor, masticarla lentamente, confrontándola con la vida. La palabra no se runia solo en el tiempo dedicado a la meditación, sino a lo largo de la jornada, haciéndola resonar dentro de ti y desmenuzándola en tus acciones cotidianas. De este modo, la meditación te ayuda a captar el sentido espiritual de las escrituras, es decir, el sentido que el Espíritu de Dios te desea comunicar hoy por su palabra. San Juan Casiano decía: instruidos por lo que nosotros mismos sentimos, ya no nos fijamos en el texto como algo meramente escuchado, sino algo que experimentamos y palpamos, no como historia extraña e inaudita, sino como algo que toca lo más hondo del corazón, como si se tratase de sentimientos que forman nuestro propio ser. Repetimos, no es la lectura la que nos introduce en el sentido de las palabras, sino la experiencia adquirida anteriormente en la vida. Orar la palabra de Dios o oratio. Si se ejecuta bien la meditación de la palabra de Dios, necesariamente desemboca en la oración, que es la etapa siguiente en el proceso de la lección divina. Orar es responder a Dios después de escucharle, es decirle sí a su voluntad y al proyecto que tiene sobre ti. San Agustín afirmaba: en tu oración le hablas a Dios. Cuando lees la Sagrada Escritura, Dios te habla. Cuando oras, tú hablas a Dios. En la meditación, descubre lo que te dice Dios en el secreto de la conciencia. Ahora te toca a ti responder a su palabra con la oración. En otras palabras, cuando la palabra se ha incorporado al mundo interior tuyo, la oración la hace rebotar a Dios vocalmente. La oración es el momento en el que te empapas de los sentimientos religiosos que el texto te sugiere y suscita en tu interior. La palabra de Dios hecha oración se convierte en ti motivo de alabanza, de gratitud, de súplica, de confianza, de compunción, de bendición. Decía San Agustín: si el texto ora, orad; si llora, llorad; si es gratitud, agradeced; si es un texto de esperanza, esperad; si muestra temor, temed. Las cosas que escucháis en el texto bíblico son vuestro propio espejo. La oración es devolver a Dios la palabra que Él nos ha dado. Transformar la palabra en oración significa
reflejarte por la escritura en tus realidades cotidianas, tejidas de gozo y amarguras, conquistas y derrotas, y confrontarlas con la voluntad de Dios. Es pedir con confianza filial y perseverante la fuerza de Dios para sacar adelante las obligaciones y situaciones como Dios quiere, deseando realmente lo que pides. Mientras exista distancia entre oración y acción, no será posible lograr una oración encarnada ni una acción vivida en profundidad espiritual. De hecho, solo el que ama sinceramente transforma en la oración las realidades de la vida, puesto que orar es prepararse a la acción. Orar no se reduce a sentimentalismos, sino que consiste en buscar la voluntad de Dios y practicarla con alegría y generosidad. Contempla la palabra de Dios. Contemplatio. No te debes preocupar por llegar a esta etapa de la lectio. Si has procedido correctamente en el camino anterior, será el mismo Señor quien te introduzca en ella. La contemplación no es una técnica ni una añadidura externa, es un don del espíritu que brota de la experiencia de la lectio bien hecha. Es el momento pasivo de la intimidad en que la acción corresponde a Dios. Es conocer a Dios con la experiencia del corazón, como lo hicieron los padres y maestros de vida espiritual. El Señor te introducirá cuando crea oportuno en la contemplación de su misterio de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Contemplar la palabra es olvidar los detalles para llegar a lo esencial. Entonces descubrirás con el corazón y no con la mente tu vida y misterio en el de Dios, en un diálogo sencillo de adoración, de conocimiento y experiencia de un Padre que te ama como hijo. Sentirás la necesidad de mirar solo a Jesús, de descansar en Él, de abrirte al amor que te tiene, de acoger el reino de Dios dentro de ti con la certeza de estar en comunión de vida con el Señor. La contemplación es mirar con admiración, en silencio, el misterio de Dios Padre, el de Jesús amigo y el de Espíritu Santo amor. Es encontrar la límpida y transparente participación de la realidad de Dios propia de los puros, los sencillos, los pobres de Dios. No es fruto de carismas especiales, ni exige esfuerzos suplementarios, ni mucho menos entrar en éxtasis. Es dejar actuar en ti al Espíritu de Dios, consciente de que todo es don y gratuidad. La contemplación como resultado de la lectio divina es la actitud de quien se zambulle en los acontecimientos para descubrir y gustar en ellos la presencia activa y creativa de la palabra de Dios. Además, es la actitud del que se compromete en el proceso transformador que la palabra obra en la historia humana. La contemplación realiza y pone en práctica la palabra con una exquisita experiencia.
anticipando ese gozo que Dios tiene preparado a los que le aman. En este punto, tus situaciones personales pasan a segundo plano y la experiencia objetiva de la contemplación te llevará necesariamente a la praxis, a la evangelización, a la caridad del servicio, siguiendo el modelo de la Santísima Virgen María, que va al encuentro del hombre para comunicarle a Dios su presencia y los grandes valores de la vida humana y espiritual. Entonces, como indica atinadamente Bianchi, la lectio divina llega al umbral de la visión, se hace escatología, prepara a ese momento final que es la venida de Cristo, cuando la contemplación será eterna. La lectio divina produce esa ruta que acelera el acontecimiento final y definitivo y está junto a la profecía. Acción. Actúa y conserva la palabra de Dios en tu vida. Actio. Las etapas precedentes, aunque importantes en sí misma, tienen la función de orientarse a la vida. Por eso te sugiero vivir una palabra o frase sacada de la palabra de Dios, del texto que has leído. No se puede dar por concluido el proceso de la lectio si no logra hacer de la palabra una escuela de vida. Conseguirás esta meta cuando experimentes los frutos del Espíritu típicos de la lectio. Se trata de la paz interior que desemboca en el gozo y gusto por la escritura, la capacidad de discernir entre lo que es esencial y obra de Dios y lo que es vano y superfluo, obra del maligno. La decisión de elegir y actuar en concreto según los valores evangélicos. Madeleine Delbrel, hablando de la escritura, afirma una verdad digna de meditarla y vivirla. El Evangelio es el libro de la vida del Señor y está escrito para que se convierta en el libro de nuestra vida. No se escribió solo para entenderlo, leerlo, es como encaminarse hacia el umbral del misterio. No solo hay que leerlo, sino interiorizarlo. Cada palabra es espíritu y vida. Está esperando un corazón ávido para prepararse en él. Las palabras de los libros humanos se comprenden y ponderan. Las palabras del Evangelio son inesperadas, no las asimilamos, son ellas las que nos asimilan, nos modelan, nos modifican. La palabra debe convertirse en forma de tu existencia, como lo fue para Jesús. Se vive en el día a día de tu vida, y es que el Evangelio se predica así, se grita con una vida coherente. ¿Cómo puedes comprobar en el modelo de la lectio divina diaria que tienes ahora en tus manos? Te proponemos también que hagas un texto para la lectura espiritual. Puede estar sacado de autores contemporáneos, de libros de santos, de la patrística de nuestra iglesia o escritores modernos.
Lo hacemos con la finalidad de que resuene en tu corazón durante el día a profundidad, la profundidad de la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es la única fuente de la lectio divina. Sin embargo, junto a la escritura, como una interpretación válida del texto sagrado, no debes olvidar los grandes comentarios escriturísticos que han dejado los padres de la Iglesia y además las enseñanzas de los santos e intérpretes modernos de la historia humana. Antes de cerrar la Biblia, haz un propósito muy concreto que te ayude a crecer espiritualmente en tu vida cristiana y luego finaliza tu encuentro con la palabra de Dios con una oración que te propongo a continuación. Padre bueno, tú que eres la fuente del amor, te agradezco el don que has hecho, Jesús, palabra viva y alimento de mi vida espiritual. Haz que lleve a la práctica la palabra de tu Hijo que he leído y acogido en mi interior, de manera que sepa contrastarla con mi vida. Concédeme transformarla en lo cotidiano para que pueda hallar mi felicidad en practicarla y ser entre los hermanos con los que vivo un signo vivo y testimonio auténtico de tu evangelio de salvación. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.